Listo. Hola, muy buenas tardes para todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de nuestra institución en cabeza de la doctora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la subdirectora Claudia Alexandra Pinzón, le damos la bienvenida a esta nueva tertulia académica de la conservación en el mes del cambio de la cultura ambiental. El día de hoy, la tertulia la hemos titulado Colecciones especializadas para la conservación, que tiene como objetivo dar a conocer a ustedes de los grupos de familias botánicas de interés para la conservación desde el Jardín Botánico de Bogotá. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo de este evento les estaremos acompañando María Eugenia Torres, Nancy Mejía, María Claudia Pacheco y quien les habla, Magda Bermúdez. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y asimismo los invitamos a registrar su lista de asistencia en el enlace que será enviado por esta misma vía. Para el desarrollo del evento de hoy hemos invitado a dos de nuestros especiales investigadores de la línea de colecciones vivas de nuestra institución. Ellos son Gustavo Morales Lizcano y Juan Camilo Ordóñez. Empezaré diciendo sus perfiles y el perfil de Gustavo Morales. Él es botánico, tiene experiencia en conformación de colecciones vivas de plantas con propósitos de conservación y propagación de recursos biogenéticos para Colombia. Él es experto en taxonomía, propagación, diseño de representaciones florísticas, sanidad vegetal, práctica e implementación de tecnologías no contaminantes. Tiene habilidades en desarrollo de cursos de entrenamiento en sistemática vegetal y horticultura de plantas de importancia económica y de conservación. Ha sido editor de revistas, libros en el eje temático de conocimiento base de uso y aprovechamiento de plantas, de ecología vegetal y restauración de ecosistemas degradados. A él le damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Asimismo, voy a presentar a Juan Camilo Ordóñez. Él es biólogo, magíster, con 13 años de experiencia a nivel público en curaduría, taxonomía y manejo de flora. Tiene experiencia en control y aprovechamiento de flora y fauna silvestre a nivel privado en proyectos ambientales, levantamientos de veda, rescate, traslado y manejo de epífitas. Ha desempeñado funciones como recolección y análisis de información, procesos de capacitación y socialización, diseño y ejecución y seguimiento de proyectos, presentación de informes, planificación y dirección de equipos profesionales y operativos. A ellos dos les damos una cordial bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Si quieren pueden abrir su micrófono. Ya estamos entonces transmitiendo y se va a compartir su presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Listo, Juan Camilo, ya estamos viendo tu presentación. Yo no la veo. Si quieres puedes abrir el PowerPoint. De todas formas, nosotros ya lo vemos. Entonces... Ya está minimizada la... Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta muy amable presentación que han hecho de nosotros. Nos vamos a permitir que, pues en el momento en que hagamos la intervención, retirar el tapabocas para que nos escuchen un poco mejor. Vamos a dar inicio a esta charla titulada CEPAC, Colecciones especializadas para la conservación. Cabe resaltar que pues, esta charla se da desde la línea de colecciones vivas, cuya coordinación está en manos de el biólogo David Rivera y está conformada por un equipo de profesionales, digamos, cada uno especializado en diferentes áreas de manejo de flora. A grosso modo vamos a presentar el contenido, entonces vamos a iniciar dando las definiciones y criterios de las colecciones CEPAC, algunas estrategias de conservación ex situ que son implementadas para el manejo de las mismas,
a definir las colecciones especializadas como tal, a contarles un poco sobre la composición y diversidad de las mismas. Vamos a dar algunas consideraciones generales, hablar sobre las instalaciones y la zonificación que tienen estas colecciones dentro del jardín botánico, cuál es el estado de conservación y algunas actividades de manejo y mantenimiento que desarrollamos frente a estas, y finalmente vamos a terminar con algunas proyecciones. Importante destacar para el público que pueden intervenir en el momento en que deseen hacerlo, si tienen alguna inquietud, para irlas resolviendo a lo largo y ancho de la charla. Iniciando con el primer tema, entonces vamos a dar la definición de las colecciones CEPAC. A partir del año 2001, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, en mano del equipo de colecciones vivas, y basado en los términos de la Organización para la Conservación Internacional de los Jardines Botánicos, que es la BJCI, en 1996, inicia todo el trámite de concepción y estructuración de estas colecciones, a las que decide denominar colecciones especializadas para la conservación, bajo la sigla CEPAC en mayúscula. Básicamente, estas colecciones son un tipo particular de colección viva que debe tener un registro ante los entes reguladores. En este caso, nosotros estamos registrados como colección viva ante el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, y va a estar basada esa colección en diferentes criterios de priorización y con unas condiciones básicas de manejo. ¿Cuáles son los criterios para determinar que estas colecciones se denominen así? El primero es la distribución geográfica. Se trabaja con especies que tengan una distribución geográfica restringida a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Adicionalmente, se tiene en cuenta la distribución altitudinal, haciendo énfasis principalmente en las especies de origen alto andino, es decir, las que están por allá por encima de los 2.300 metros hacia arriba, y pues haciendo énfasis en las especies que están distribuidas en los ecosistemas altoandinos y de páramo como respuesta a los ejes misionales de la entidad. Tenemos en cuenta la representatividad de esas especies en Colombia, su estado de conservación. Es bien importante que las especies seleccionadas para formar estos grupos se encuentren en algún estado de amenaza conocido, o que podamos dar luces acerca de su real estado de conservación a partir del conocimiento que generamos a través de investigación del estado de las poblaciones. Tenemos en cuenta que las especies sean endémicas, es decir, exclusivas de Colombia, que tengan algunos usos conocidos o potenciales, pero adicionalmente en los últimos años se han venido imponiendo, digamos, como otros intereses, otros criterios dentro de estos grandes, que son el interés horticultural y ornamental, es decir, nos interesan los híbridos, las variedades mejoradas de las diferentes especies que puedan ser de interés horticultural. El potencial de bioprospección, es decir, que tengan algún tipo de utilidad para la medicina, para la culinaria o cualquier otra rama desde la vida humana, que tengan un propósito de exhibición a partir de su diversidad morfológica o la belleza característica que cada una de las familias puede poseer. Y también tenemos en cuenta las especies exóticas que tengan algún interés ornamental, como en el caso de las orquídeas. Sabemos que Colombia es el país potencialmente más rico en orquídeas, pero que hay orquídeas asiáticas que son quizá muy atractivas para el público, entonces las incluimos dentro de estas colecciones. Como estrategias de conservación ex situ, entonces sabemos que las especies que conservamos dentro de estas colecciones son fundamentales para el desarrollo sustentable de la biodiversidad
a partir de la conformación de bancos de germoplasma fuera de sus hábitats naturales, eso quiere decir ex situ. Y esa conservación, digamos, nos hace hacer unos filtros y no incluir todas las especies y todas las variedades, sino que vamos a seleccionar aquellas que tengan un estado de amenaza a nivel nacional. A partir de allí establecemos estas colecciones particulares, es decir, la colección de liconias, la colección de bromelias, la colección de orquídeas, y a lo largo y ancho del tiempo que se está haciendo manejo de estas colecciones, practicamos labores de curaduría taxonómica para estar revisando continuamente que el inventario esté lo más aproximado a la realidad, dada la mortalidad o la supervivencia de estos individuos a través del tiempo. Otra labor importante que desarrollamos como estrategia es la investigación básica en temas que tienen que ver con el manejo y el mantenimiento de especies, con énfasis en las de origen altoandino. Pero después de todo esto, ¿qué es una colección especializada? Entonces, básicamente es un patrimonio natural que va a proveer información base en la biodiversidad. Cualquier investigador del país o de cualquier universidad del exterior va a poder consultarnos acerca de material vivo disponible para estudios genéticos, o va a poder hacer la consulta de estos ejemplares en el herbario del Jardín Botánico para estudios que requieran, digamos, análisis de poblaciones o otros temas de ecología. Estas especies van a conformar bancos genéticos como colecciones de respaldo de especies amenazadas o en veda. Otros jardines botánicos o colecciones privadas o reservas van a poder solicitar al jardín botánico a manera de intercambio o de donación este tipo de materiales para garantizar que se tengan varias copias de cada variedad. Las colecciones vivas deben estar documentadas con el propósito de realizar investigación, conservación y exhibición dentro de las actividades principales, pero también fomentar la educación continua en torno a los diferentes grupos que allí se manejan. Entrando un poco ya en el tema de la composición de estas colecciones, entonces observan ustedes en negro las familias que formaron la línea base de las colecciones especializadas para la conservación, que fueron las aráceas, que son todos los grupos de los anturios, las gúneras, bien conocidas como mazorcas de agua, las bromelias, que son conocidas a lo largo y ancho del país como quiches o huichos, claveles del aire en algunos casos, las labiadas, que son todos los parientes silvestres de las salvias, y muchas de ellas son aromáticas o tienen potencial dentro de la medicina. Las cactáceas, plantas principalmente provistas de espinas y que habitan ambientes extremos. Las pasifloras, diferentes parientes silvestres de la curúa, el maracuyá, muchas especies que son utilizadas por el hombre en su alimentación. Las orquídeas, bien conocidas por sus atributos florales y de ornato. Las últimas familias que han entrado a formar este grupo de colecciones EPAC, que se encuentran en azul, básicamente han sido priorizadas a partir del año 2015 para acá, y han sido el producto de estudios de investigación profundos, como el caso de Begoniaceae. Estuvo con nosotros un estudiante de doctorado que implementó y dejó fundada pues esta colección, y que hoy en día forma parte de las colecciones EPAC, o grupos como Magnoliaceae, que han sido trabajados por Gustavo Morales desde hace varios años a diferentes niveles, así como Heliconiaceae y Samiaceae.
Cabe resaltar que en este momento se cuenta con las colecciones que forman parte del nuevo tropicario del Jardín Botánico. Algunas de estos grupos que están resaltados en azul se encuentran emplazados en esa gran infraestructura, y eso básicamente responde a las colecciones de heliconias y samias, principalmente por los requerimientos climáticos que tienen estas especies. Son de climas medios, tierras bajas y pues otro tipo de ecosistemas diferentes a las condiciones que brinda el ambiente natural del jardín botánico. Voy a iniciar describiendo cada uno de los grupos botánicos que conforman estas colecciones. Vamos a detenernos en los detalles de cada una de las diferentes familias. Entonces, tenemos la familia Aracea. Básicamente, son todos los parientes de los anturios que conocemos comercialmente. En las colecciones del Jardín Botánico contamos con 40 especies en 13 géneros. Básicamente, estas especies están distribuidas en diferentes zonas del Jardín Botánico, y algunas de ellas, digamos, tienen una mayor representatividad, siendo Monstera deliciosa la especie con el mayor número de individuos distribuidos en las colecciones vivas en campo. También tenemos diferentes especies de Anthuriums del género Anthurio, que son especies nativas, endémicas, pero digamos, tenemos muy pocas especies de estos grupos en algún grado de peligro. Cabe resaltar que esta familia que acabé de mencionar, digamos, también requiere estudios detallados de su estado de conservación, porque básicamente no se tiene, digamos, la suficiente información para las mismas. El segundo grupo es el de las bromelias. En el Jardín Botánico se cuenta con alrededor de 100 especies, que representaría como un 33% de la diversidad que tiene Colombia, distribuidas en 18 géneros y unos 6.027 individuos. Dentro de estas especies, cabe destacar que tenemos pues diversidad. La mayoría son de origen alto andino, pero también tenemos especies de tierras bajas, las cuales van a estar, digamos, equipadas en su estructura vegetativa con espinas o con estructuras que les permiten sobrevivir a condiciones un poco más extremas. Ese es el caso, por ejemplo, de las acmeas o de las puyas. Y tenemos especies de interés como Pitcairn abuilensis, que fue recientemente descrita, la cual está en peligro crítico y de la cual se conservan algunos individuos en las colecciones vivas. Adicionalmente, tenemos la fortuna de haber descubierto esta especie Puya péndula junto con Gustavo Morales. Saldrá publicada en Nordic Journal of Botany próximamente, bajo el nombre de Puya péndula, y descubierta en la región de Gambita, Boyacá. El siguiente grupo, la familia Cactaceae. Básicamente, esta colección se tiene bajo condiciones de invernadero, a excepción de las especies que toleran las condiciones naturales del jardín botánico, alrededor de los 2.580 metros de altura, por efectos de las condiciones climáticas principalmente. Entonces, contamos con 26 especies distribuidas en 20 géneros y unos 593 individuos. Si ustedes observan, por ejemplo, la relación de especies que tenemos, está Astrocylindroputa cilíndrica con 302 individuos y Opunta schumanii con cerca de 31. Estas especies tienen su origen principalmente en incautaciones que ha hecho la Secretaría Distrital de Ambiente en los años anteriores al 2017, a partir de el trabajo desarrollado
en las oficinas de enlace ubicadas en los terminales terrestres y en el aeropuerto. Adicionalmente, pues también tenemos expediciones a zonas secas, muy eventualmente, que nos permiten enriquecer estas colecciones. Y actualmente tenemos individuos de Ripsalis policarpa, que es una especie en estado vulnerable, que se encuentra al interior del nuevo tropicario. Los voy a dejar con Gustavo Morales para que nos cuente un poco acerca de la familia Gunneraceae. Buenas tardes. Pues la familia Gunneraceae, o bien conocidas mazorcas de agua, son plantas de hojas amplias, de zonas pantanosas, todas de gran altura. Su origen es del sur de Sudamérica, es decir, que desde sus antepasados, los ancestros de las gúneras se derivaron de la Pangea, que se esparció desde lo que hoy es el Antártico. Y entonces desde allí algunas migraron hacia Sudáfrica, hacia Australia y otras pues hacia Chile, y desde donde luego en épocas más modernas, hablemos de épocas modernas, 5 millones de años atrás, que migraron estas especies a través de la cordillera que se formó, la cordillera de los Andes, y que finalmente llegaron hasta Colombia algunos ancestros, algunos que permanecen similares a las especies originales, como es Gunnera magellanica, que es una pequeña gúnnera, como lo que es una moneda como de tamaño, digamos, de una moneda de 1.000 pesos. La lámina foliar, hasta gúneras de gran tamaño como Gunnera magnifica, con hasta 2 metros de diámetro de lámina foliar. Entonces, digamos, la zona prácticamente más abundante está alrededor de la cordillera central, sobre los parques de los Nevados y sus alrededores, pero en general están distribuidas a través de todas las cordilleras y desde el sur de Colombia hasta, digamos, los finales de las cordilleras oriental, central y occidental. La familia comprende un solo género con 7 especies representadas en este momento en las colecciones CEPAC, pero con unas 25 especies en el ámbito colombiano, y de las 7 especies tenemos alrededor de 311 individuos. Repito, el número de especies colombianas está en alrededor de 25 especies. Es obviamente uno de los países de mayor diversidad en gúneras. Las más representadas en este momento en el jardín botánico están Gunnera pilosa, con 8 individuos. Es una gúnera la que se está mostrando precisamente en la fotografía central, en una gúnera de hojas muy lobuladas y con mucha pubescencia, bastante, digamos, fuerte, y que estaba muy abundante en la cordillera central. Con ella está Gunnera magnifica, se encuentra alrededor de los 3.000 metros, digamos, por la cordillera central, principalmente en la vía que va de Padua a Manizales, en la parte más alta, en los termales también, llegando al Nevado del Ruiz, y que es, digamos, prácticamente la Gunnera más grande en cuanto a el tamaño de su pecíolo, que puede llegar a los 2 metros, y de igual forma los 1,80 a 2 metros de diámetro de la lámina. Gunnera bogotana
es casi que un endemismo aquí muy cerca por la vía de Choachí, una de mediano tamaño, de zonas húmedas, de zonas donde el agua, como todos sus congéneres, donde el agua básicamente chorrea, no propiamente empantanadas, sino con el agua chorreando. Gundner abrefogea, con una característica muy importante de reconocer, muy fácil, está en la cordillera central principalmente, aunque se consiguen algunas aquí en las estribaciones de la cordillera oriental por el flanco occidental, y la Gundner abrefogea decía que tiene hojas peltadas. Son hojas medianas, hojas de 60, 80 centímetros de diámetro, pero tienen el peciolo que parte de la mitad de la lámina. Es decir, es como si tuviéramos por debajo de la palma de la mano un palito que se derivara hacia abajo. No en la parte lateral como en todo el resto, sino exactamente en el centro de la lámina. Por eso es que es muy fácil reconocerlo. Gundner adiaci, una especie dedicada al ilustre botánico profesor Díaz Piedradita, está aquí en la cordillera oriental por los lados de San Bernardo. Es un endemismo de esa zona. La misma cosa ocurre con Gundner schultzii, es un endemismo de la parte oriental del páramo de Huasca. Y finalmente, Gundner morae, que es una Gundner presente aquí en la cordillera oriental también, aquí por los lados del Salto de Tequendama, y que se acerca mucho en tamaño también a la Gundner magnifica, pero que sus lóbulos, los lóbulos de la lámina, son un poco más hendidos que los que presenta la Gundner magnifica. Con esto, digamos, tenemos que las Gundneras, en Chile, por ejemplo, los peciolos de algunas de ellas se utilizan como plantas para hacer ensaladas, las cocinan, les quitan la parte dura, la parte fibrosa y se pueden consumir. Se pueden consumir, aquí no tenemos la costumbre, pero últimamente la gente las está usando mucho como plantas ornamentales de gran valor en muchos jardines. Bueno, entonces sigue tú comenzando. Bueno, la familia Lamiaceae, principalmente conocidas por las propiedades, digamos, sí, en el uso de producción de aceites esenciales, fragancias y como condimento de algunos alimentos en algunos casos. Esta familia fue implementada por un profesor español que realizó un trabajo arduo con este grupo en Colombia, que fue José Luis Fernández, y nos dejó pues como legado esta gran colección de diferentes variedades y especies a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Hemos logrado conservar alrededor de 34 especies en 19 géneros, donde la mayoría son especies de salvias. Actualmente se manejan en las colecciones vivas unos 1.465 individuos. En la lista observan ustedes algunas especies de salvias como Scutellarioides tortuosa, Officinalis, Rubriflora, Rúfula, que básicamente están emplazadas en un área especial cerca al invernadero de clima frío, Euclidias y bromelias, donde reciben pues todas las condiciones de riego, de fertilización y podas especiales para conformar los setos. Adicionalmente, con estas especies se hace un trabajo muy especial de mantener, digamos, propágulos
a partir de esquejes vegetativos, porque las especies y los individuos se van degenerando, por lo cual es importante hacer esa división vegetativa. En muy pocos casos se reporta o se registra la presencia de semillas viables de estas especies, y es importante de pronto ejecutar estudios acerca de la polinización, ya que son mantenidas bajo condiciones ex situ. Va Gustavo a hablarnos un poco de la familia Passifloraceae. Tradicionalmente, las pasifloras siempre han encantado, y por supuesto desde la llegada, el descubrimiento de América, el hecho de haber encontrado una fruta que se parecía a la granada, entonces le colocaron a una de las pasifloras que más consumimos los colombianos, granadilla, la Passiflora licularis, que es pues de zonas, climas templados, principalmente hacia fríos, alrededor de entre los 1800 y los 2200 metros de altura. Las pasifloras comprenden unas 600 especies en toda la zona tropical del mundo, y de esas, pues nosotros tenemos una buena cantidad, alrededor de unas 180 especies. De esas 180 especies, alrededor de 60 especies son comestibles, todas de sabores muy agradables, con alguna excepción de una pasiflora que es Passiflora adenópoda, que crece en Colombia y crece hasta Centroamérica, y es de las pocas que realmente reviste un peligro al consumirla, porque cuando es verde o aún un poco pintona, tiene cianuro, y como ustedes sabrán, el cianuro es un veneno terrible, y la Passiflora adenópoda contiene este veneno. Una vez está completamente madura, que es de un color morado oscuro, no tiene ningún riesgo. Bien, en el jardín botánico, la familia Passifloraceae, bueno, en Colombia en realidad hay dos géneros, que es el género Passiflora, el género Dilichea. El segundo, pues, existe solo en zonas cálidas, en el Chocó o en zonas, y el género Passiflora para las partes, para el resto de las partes de Colombia, tanto tropicales como templadas y frías. Jardín botánico con 29 especies y 186 individuos. La más representativa, Passiflora tripartita, variedad molísima, que es la que digamos se cultiva como la curúa comercial, que es la que se vende en los mercados, que tiene gran aceptación, pero pues existen otras variedades de esta, como la tripartita, que está al sur, en Nariño, por ejemplo, de sabor muy agradable, pero una fruta mucho más pequeña. Dentro de las dos que poseemos como arbóreas, está Passiflora lindeniana y Passiflora marginata. Estamos viendo una fotografía de Passiflora lindeniana a la derecha, que es de un árbol presente aquí en el jardín botánico. Con esta lindeniana tenemos otra que se llama Passiflora emarginata. Passiflora emarginata, es una passiflora que
Está aquí en los alrededores de la sabana de Bogotá, por el Parque Chicaque, por las granjas del Padre Luna y en muchas otras zonas de Colombia. Son pasifloras de mucha belleza, con floraciones muy abundantes, tanto la lindeniana como la marginata, con hojas muy vistosas que tienen frutos que a duras penas sirven para algo de consumo de las aves y de los, digamos, las hojas que son consumidas por las larvas de las mariposas. Como pasiflora comestible de zona fría y que poseemos algunos ejemplares en el jardín, está Pasiflora edulis o gulupa, que pues se da muy bien aquí en la sabana de Bogotá. Obviamente de pronto se utilizan climas alrededor de los 2000 metros de altura. Pasiflora antioquensis, también una pasiflora como todas, con flores muy vistosas y que tiene frutos comestibles. Esta Pasiflora antioquensis es abundante en Antioquia, en Cundinamarca, en muchas regiones del país, en el Cauca. Los frutos se deben consumir cuando apenas comienza a amarillar lo que llamamos el pitón, que es lo que conforma la punta de la fruta, la parte basal de la fruta, digamos, el extremo distal de donde está el pedúnculo, en el otro extremo, cuando comienza a amarillar allí, pero está verde el resto, es el punto de consumo. Cuando se espera un poco más de tiempo, ella se pone insípida y ya le gusta mucho más a las zarigüeyas y a los pájaros. Dentro de la colección del Jardín Botánico poseemos algunas especies también de zonas cálidas. Es el caso de Pasiflora dawei o Pasiflora penelli, Pasiflora smithi, que son pasifloras de zonas más cálidas y que podemos tener dentro de las colecciones, pero dentro del tropicario hoy en día. Esta fotografía, que está desafortunadamente, está equivocado el nombre, es en realidad una pasiflora de la costa pacífica que se denomina Pasiflora horsteri. Pasiflora horsteri. ¿Sí es la horsteri esta? ¿Sí? No, horsteri. Entonces, sí, esta es la Pasiflora horsteri de la zona del Pacífico, pues que tiene como muchas pasifloras, pues una vistosidad muy grande. Pues con esto, aquí se han realizado varios trabajos de propagación. Hoy en día estamos elaborando estamos adecuando, mejor diríamos, un área del jardín botánico que de 8 metros de ancho por 90 metros de largo, donde se van a adecuar el espacio para lograr tener siquiera unas 35 a 40 especies en exhibición. Aquí a la izquierda vemos precisamente una de las pasifloras, la que les contaba que estaba aquí en los alrededores de la zona de Bogotá y que crece muy bien, tiene mucho prospecto como planta ornamental, es un arbolito hasta de 3 metros de altura y que es la pasiflora emarginata. Entonces, como decía, muy pronto el Jardín Botánico va a tener un área de exhibición con unas 35 o 40 especies, de las que obviamente crecen acá a campo abierto. Sí. Profesor Morales, tenemos una pregunta de Camila. Camila dice, buenas tardes, ¿se ha pensado volver a editar o sacar el libro que se publicó en el 2009 sobre CEPAC? El libro de las colecciones, pues estamos pendientes precisamente. ¿Aquí lo están viendo? No, señor. No. Aquí. Sí, ya. Sí, señora, y se ve, pero pequeñito. Bueno, este libro es el CEPAC
que se editó, pues la idea de esto es que, pues por supuesto, hoy en día este libro pues está un poco desactualizado, porque este libro se editó hace 11 años. Entonces, en realidad, estaríamos en mora, pero seguramente de publicar un nuevo CEPAC para precisamente tenerlo actualizado. Con esto también se ha hecho una publicación que se llama Géneros de plantas del jardín botánico, que también contiene una buena información de todas las especies del jardín botánico. Estamos pendientes precisamente de su lanzamiento. El libro está ya editado, el libro ya salió y estamos pendientes del lanzamiento de ese libro. Camila también pregunta, ¿qué ha pasado con Passiflora cremastanta? Dolorosa pregunta. Hemos tenido muchos inconvenientes. Afortunadamente tenemos todavía un par de plantas vivas. En la Universidad Nacional, pues con todos estos percances, teníamos in vitro una buena cantidad de material, pero no tengo ni idea qué habrá ocurrido, porque ya llevamos más de un año en esta tragedia, pues sí, no sabemos qué puede ocurrir. Tengo esperanzas de alguna información de la Universidad Javeriana, donde también habíamos depositado algo de esto, pero afortunadamente todavía poseemos un par de plantas y la esperanza de seguir propagándola para conservarla. No podemos en este momento ofrecer todavía semillas o algo, pero muy pronto lo estaremos haciendo. Muchas gracias, profesor Morales. Bueno, continuando con los grupos botánicos que nos traen a esta tertulia, tenemos quizá el grupo más emblemático dentro de las colecciones de plantas y sin lugar a dudas también el grupo más representativo dentro de las colecciones del jardín. Digo representativo por la cantidad de individuos y de especies y de variedades que tenemos al interior de estas colecciones y por que constituye el grupo bandera de las colecciones CEPAC. Este grupo está representado en la actualidad por cerca de 6.140 individuos en 335 especies, sin contar las diferentes variedades que algunas de las especies pueden tener, porque es bien conocido que cada una de estas especies tiene gran variabilidad en la coloración, sobre todo de sus flores, y pues eso da para categorizarlos como distintos o como de carácter bien especial o particular. De esas especies 335, pues vamos a tener que están distribuidas en 108 géneros. Algunos enlistados acá, digamos, Avenaria repens, está distribuida sobre todo en los cuerpos de agua naturales del jardín botánico naturalizados. Allí, digamos, estas plantas han hecho la propagación de sus semillas y se encuentran pues totalmente establecidas, al igual que ocurre con algunas especies del género Cyclopogon que se están propagando de manera natural sobre los techos de barro de algunas edificaciones antiguas en las instalaciones del jardín. Como otras especies de tierras bajas, tenemos Encyclia cordígera. Básicamente, las accesiones son adquiridas a través de compra o de individuos colectados en los llanos orientales. Stelis pulquela es una especie pues bien popularizada en las zonas altoandinas, nativa de diferentes regiones de Colombia y habitante de los cerros orientales. Sobre esta especie se han adelantado estudios de la relación de la fenología reproductiva y las condiciones climáticas, que fue publicado en el año 2007.
2017, perdón. Miltoniopsis vexillaria, que es esta especie que ustedes observan en la imagen, tenemos una representatividad de 52 individuos. Actualmente estamos desarrollando el seguimiento a la fenología reproductiva bajo condiciones ex situ junto con Gustavo Morales. Estamos midiendo pues, los eventos de floración y de fructificación a partir de polinización asistida, y en la imagen inferior observan ya alguna formación de frutos que estamos obteniendo. El objetivo de este proyecto es poder obtener semillas viables, tanto de esta especie como de Oncidium gloriosum, y establecer pues protocolos in vitro para la propagación de estas especies, de manera que se conviertan en un set de plantas para poder hacer, digamos, algunos ejercicios, bien sea de reintroducción o de, digamos, intercambio con otros centros de investigación para asegurar su supervivencia. Juan Camilo, tenemos una pregunta de Nicola. Es una pregunta para Juan Camilo. ¿Se ha considerado priorizar especies de orquídeas endémicas al país para estas acciones de conservación ex situ? Sí, nosotros priorizamos esas especies, Nicola, desde diferentes líneas. Entonces, el grupo de propagación in vitro hace digamos, la prospección sobre cuáles son las especies que a ellos les interesan, dado su importancia de conservación, y, digamos, a partir de la obtención de frutos silvestres se hace la propagación. Por otro lado, nosotros también priorizamos algunas especies para enfocar los estudios en temas de ecología. Nuestros intereses van enfocados sobre todo a los sistemas reproductivos, a la fenología reproductiva de esas especies bajo condiciones naturales o condiciones ex situ, y de esta manera poder obtener, digamos, algunas semillas, plántulas viables, y hacer, digamos, intercambios o donaciones como se ha hecho en proyectos que han antecedido, digamos, nuestras investigaciones. Algún caso puntual es el de la población de San Antonio del Tequendama, que fue beneficiaria del proyecto regalías, y que recibió, digamos, plántulas que ya se encuentran en este momento en floración y están en la fase de comercialización. No sé si es bien contestada tu pregunta, Nicola. Pues yo me imagino que sí, porque no ha habido ninguna otra pregunta adicional. Perfecto. Bueno, adicionalmente, una de las especies, pues, bandera también para nosotros es Cattleya triane, que es la flor nacional de Colombia, con 37 individuos. Tenemos amplia variedad de formas para esta especie, y se han hecho algunos ejercicios de conservación, y fue a partir de la tesis de pregrado de un biólogo de la Universidad de Inca, que estableció algunos individuos bajo condiciones seminaturales en el Zoológico Santa Cruz para medir prendimiento y aclimatación a esas condiciones. Olvidé mencionarles que a partir de 2015 se estableció un sendero que va desde el ojo de un área denominada Ojo del Agua hasta la subdirección científica. Es el sendero de orquídeas y bromelias Pedro Ortiz Valdivieso. Allí ya contamos con individuos que tienen alrededor de 3 años, 2 y 1, que han, digamos, establecido sus raíces y que ya han iniciado pues fases de floración y fructificación en algunos casos para especies como Epidendrum tequendame y Epidendrum lacustre principalmente. También allí pues se hace toda la labor de, digamos, de apropiación del conocimiento, porque es un espacio ideal para que los intérpretes ambientales puedan mostrar estas especies al público visitante.
Voy a dejarlos con la familia Magnolias. Una de las familias que hasta, digamos, hace pocos años, solamente los botánicos reconocían algunas especies en Colombia y que solo una especie norteamericana, la Magnolia grandiflora, se cultivaba principalmente en Bogotá. Desde hace más de 100 años habían árboles en algunas de las grandes casonas de Bogotá que habían sido obtenidos por acodos de personas que fueron muy acuciosas. Con los estudios del profesor Gustavo Lozano Contreras de la Universidad Nacional, que comenzaron por allá por los años 70, se comenzó a conocer la enorme riqueza que tiene Colombia en cuanto a esta familia, las magnolias. El país con la mayor diversidad de magnolias es China, y China tiene alrededor de unas 150 especies. Colombia es el segundo país y en este momento estamos en 45 especies, de las cuales 38 son endémicas. Cuando hablamos de endemismos, recuerden que estamos hablando de aquellas especies que solo sí existen en áreas geográficas restringidas. Las plantas no saben mucho de geografía política, sino del ambiente, de dónde se pueden adaptar. Entonces, algunas especies en áreas de distribución muy pequeña y otras en áreas de distribución más amplia. Entonces, aquellas que son de distribución más amplia, pues la podemos compartir geográficamente, ahora sí, de Colombia con Venezuela, o de Colombia con Panamá, o de Colombia con Ecuador, y de esa manera, pues ya no hablamos de un endemismo. Pero estoy hablando que de las 45 especies que tenemos en el país, alrededor de 38 solo existen en Colombia y en ninguna parte más del mundo. Ese es un compromiso muy, muy grande para nosotros, porque las magnolias son desde pequeños árboles hasta árboles gigantescos, árboles de más de 40 metros de altura y de diámetros hasta de 1,5 metros de diámetro del fuste, pues en la parte basal, y que aún quedan algunos pocos ejemplares de estas especies, pero la mayoría, como existen, ahora sí hablo de Colombia, principalmente en la zona andina, es decir, desde los 1000 hasta los 2200, 2300 metros de altura, de 1000 a 2300 metros de altura. Esto es, como todos sabemos, la zona más afectada por la explotación agropecuaria. Entonces, estos árboles, a pesar de que están protegidos, pero en muchos sitios eso no importa mucho. Y el hecho de que, digamos, las maderas son de muy buena calidad, no respetan estos árboles. Las magnolias, como decía, tienen hojas grandes, verdes, coriáceas, con flores generalmente vistosas, principalmente en nuestro país son de pétalos, de sépalos y pétalos blancos, y entonces unas pocas tienen algún color en la parte del roseo y del gineceo, pero de resto todo es blanco.
Existen otros en Oriente, en China, en India, que son de color amarillo, color rosado y aún color rojo. Pero aquí en Colombia son blancas. De todas estas especies que, como decía, hay tanto endemismo y tantas en peligro de extinción. Dentro del jardín botánico en este momento tenemos dos géneros, uno que ya es la magnolia propiamente dicha, y el otro que es el género Liriodendron, que es un árbol pues de Norteamérica, que digamos también es muy vistoso. Tenemos en el jardín 9 especies y 82 individuos. La que tiene una mayor representación, porque, como decía, desde hace muchos años ha sido más fácil y posteriormente y con el calentamiento que ha sufrido Bogotá, las plantas cultivadas en Bogotá de Magnolia grandiflora, lo que conocemos como magnolia, la pueden ver por la avenida 19, plantadas por el Jardín Botánico en el año 2000, y que hoy en día, repito, debido al calentamiento, producen frutos con semillas viables. Se ha hecho muy fácil propagarla y cada día tenemos más de esta Magnolia grandiflora. Pero igualmente se han hecho muchos estudios en la Universidad de Antioquia, en Cora Antioquia, en el Jardín Botánico de Medellín, en el Jardín Botánico de Bogotá, y se han hecho, en la Jardín Botánico de Pereira, en la Universidad de en Pereira, tanto en el Jardín Botánico como en la Universidad de Risaralda, han hecho muchas colectas, muchos esfuerzos por hacer propagación y por divulgar y por repartir estas especies por muchas zonas del país para su conservación. Entonces, en el Jardín Botánico tenemos en nuestros alrededores una especie, un endemismo de Cundinamarca, Boyacá, que es Magnolia caricifragans. Tenemos ejemplares aquí, como en estas dos primeras fotografías de estas dos primeras fotografías de la izquierda, que es un pequeño fruto. Los frutos llegan a tener desde unas 8 semillas hasta unas 20 semillas y duran alrededor de unos 10 meses desde que se hace la polinización hasta que el fruto está maduro. Es muy difícil hoy en día, con los pocos árboles que existen en la naturaleza, que haya propagación, porque o están en potreros o están en bordes de bosques, pero tienen muchos comensales que no son benéficos. El caso, por ejemplo, de las ardillas en este caso son destructoras de semilla porque lo que consumen es la parte interna, es decir, el endospermo. En cambio, algunas aves consumen todo el fruto para aprovechar ese arilo rojo que, según estudios, le da cierto brillo a las plumas, y por esa razón las aves consumen este tipo de frutos. Unas en algún caso regurgitan o defecan las semillas semiescarificadas y la germinación es buena. El problema de esto es que la mayoría de las semillas, suponemos, caen en potreros o en árboles aislados en medio de potreros, en donde no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Ahí tenemos un fruto y una plántula de Magnolia caricifragans, trabajados en árboles de aquí del Jardín Botánico, polinizados y guardados y germinados aquí, y del que hemos logrado ya
distribuir algunas plántulas para otros sitios. Profesor, tenemos dos preguntas. Camila pregunta, de esas especies de orquídeas, ¿cuántas las podemos ver como visitantes? ¿Las orquídeas? Orquídeas. Bueno, es interesante esta pregunta. Nosotros dimos apertura al nuevo tropicario el año pasado inmediatamente. En ese nuevo tropicario hay un ala que se llama CEPAC. Allí es donde se van a estar exhibiendo las especies de tierras bajas, climas medios y cálidos. Ya las pueden visitar. Hay un trabajo que se está haciendo mancomunadamente con el equipo de Tropicario, del cual estamos bastante orgullosos por el excelente trabajo que han desarrollado. Y nosotros entregamos material vegetal en custodia aproximadamente cada 15 días para que los visitantes puedan disfrutarlas. Adicionalmente, también pueden visitar el sendero de orquídeas y bromelias, que es donde van a encontrar orquídeas de zonas altoandinas. Bueno, continúo yo entonces con las magnoliáceas. A la derecha vemos dos fotografías de Magnolia Georgi. Es una magnolia relativamente abundante en el departamento de Boyacá, municipios de Arcabuco y sus alrededores principalmente, e inclusive Santander, en el municipio de Vélez, y la mayoría de los árboles, el 90% de los árboles, como en el caso de Caricifragan, en potreros sin ninguna posibilidad de una multiplicación o una propagación natural efectiva. Entonces, de esto derivan excursiones para recolectar frutos, para tratar, digamos, de propagarlos. Por supuesto que muchas personas hemos estado pendientes precisamente de ver la forma de lograr la multiplicación de estas especies, pues para establecerlas en reservas o en zonas en donde se pueda conservar. El Caricifragan, el Georgi no es un árbol, es un árbol mediano, un árbol por ahí de 8, 10 o 12 metros de altura, muy pocas veces de 15 o 18 metros, pero digamos esto hace que exista un poco más de abundancia en algunas zonas porque no es posible utilizarlo como maderado. En cambio, el Caricifragan está en más peligro y hemos visto con enorme preocupación en zonas como partes altas de Silvania o Granada, en donde había muchos árboles que hemos regresado y ya estos árboles no existen. Digamos, la gente aún no habiendo permiso, aún estando vedados, eso no importa y eso no se respeta. Sí. Tenemos otra pregunta a propósito de la reproducción. Dice, saludo desde Perú a los expositores. Una consulta. Soy un docente de ciencias. Desde que se inició la pandemia en todo el mundo, las especies vegetales mencionadas, ¿hubo aumento o decrecimiento en su reproducción natural? Bueno, gracias. Es una pregunta excelente, pero digamos para este tipo de plantas de ciclos muy largos, un magnolio desde que nace hasta que comienza su floración pueden pasar entre 12 y 20 años. Entonces, pues esa parte hace que, digamos, no, tiempos cortos no en realidad no se noten mucho en cuanto al mejoramiento de la conservación, infortunadamente.
Igual, digamos, puede ocurrir un mejoramiento en cuanto a las plantas más herbáceas, como es el caso, por ejemplo, de las pasifloras u otra familia de la que pienso hablar un poco ahora, como es las heliconias, pero infortunadamente este tiempo, digamos, ha sido fatal para muchas cosas y de pronto, se han visto algunas cosas excepcionales en la televisión que, digamos, muestran algo muy grato de la fauna acercándose a los pueblos, a las ciudades, pero que digamos, en gran modo, de gran manera, no ha afectado mucho para el mejoramiento de la conservación. Bueno, continúo entonces con otra familia que es de digamos, de nuestra entraña y de la conservación en el Jardín Botánico de Bogotá. Hemos dedicado a la familia de las heliconias un espacio muy especial dentro del nuevo tropicario. Es la fotografía que pueden ver a la derecha. A la izquierda, perdón, es una sección en la que fueron plantadas el año pasado por febrero, marzo, precisamente desde diciembre a febrero, ¿cierto? De diciembre a febrero, hasta cuando comenzó la pandemia, y luego, pues solo con mantenimiento, tenemos ya algunas especies florecientes. Esto, dentro de, digamos, Colombia tiene alrededor de unas 110 especies. De esas 110 especies, alrededor de 40 son endemismos, son plantas exclusivas de Colombia. La mayor la compartición que podemos hacer la realizamos con Ecuador a través de la cordillera, digamos, del Gran Macizo que se hace hacia el sur y que nos conecta con Ecuador, tanto en el flanco oriental como en el flanco occidental, y en donde hay una enorme abundancia de especies de heliconias que nos unen a Colombia con Ecuador. Con Venezuela 2 o 3 especies, con Panamá 4 o 5 especies y, decía, un endemismo bastante grande acá en Colombia. Tenemos, digamos, dentro de nuestra colección, pues, heliconias más o menos comunes, pues, con algunas que tienen un especial interés en conservación. Hirsuta, por ejemplo, que tiene una enorme variación en todo el país. Grixiana, que está sobre las cordilleras, son de zonas altas, alrededor de los 1.600 a los 2.000 metros de altura. Igual que escarlatina, también de zonas que llamamos nosotros cafeteras, es decir, que están entre los 1.500 y los 2.000 metros. Un endemismo muy notorio es Heliconia berriciana, que solamente existe en una pequeña área de Santander y que estamos tratando pues de propagar. Está creciendo en el invernadero de forma muy vigorosa. Esperamos que haya buenos resultados. Sin embargo, hemos logrado propagar algunos ejemplares en el Jardín Botánico del Quindío y allí hemos tenido bastante éxito con Heliconia berriciana. Burleana es más o menos abundante en todo el país, en la zona alta, alrededor de los 1.800 a 2.000 metros. Reptans de la zona de Santander y Boyacá hacia el franco occidental de la cordillera oriental, una heliconia muy rara porque su inflorescencia brota en el piso, brota a nivel del suelo y recta. Por eso su nombre, porque la inflorescencia tiene entre 1 y 1,50 metros de longitud.
pero repito, nace a ras de piso. Venusta, otra de la zona cafetera, muy elegante, muy bonita. Aristilletae, de la cordillera oriental principalmente, y una heliconia erecta. La tispata, la más abundante de todo el mundo de las heliconias, yo creo desde México hasta Brasil. Y finalmente, heliconia oleagosa, que es, digamos, una heliconia. Estamos propagando ya algunas de semillas obtenidas en el Jardín Botánico del Quindío y que hemos tenido buenos resultados de germinación. Estamos, digamos, tratando pues de mejorar la propagación, sobre todo de estas especies endémicas. Por supuesto que tenemos la facilidad de que las heliconias se pueden propagar por rizomas, por partición de plantas, un par de rizomas bien extraídos de una planta madre son suficientes para hacer una nueva planta. Entonces, pues, la idea es lograr, pues, que haya conservación. Ellas son especies ruderales. La gente hoy en día las aprecia mucho y las cultiva en sus jardines. Mucha gente quiere tenerlas por su gran colorido y por la durabilidad de esas inflorescencias en la planta. Hoy en día han salido ya muchas. El entusiasmo que había por producir flores cortadas no es tanto porque son flores que muy grandes, muy pesadas y como se creyó antes que duraban mucho, no duran tanto porque por ser una Zingiberacea de grupos de estos, primero no resiste enfriamiento y segundo, desde el momento en que se corta, comienza su deterioro. No es como las plantas de las zonas templadas, los claveles, las rosas, los crisantemos, que uno las puede mantener en frío y se suspende casi que su metabolismo. Estas, hagan lo que haga, ellas desde que se cortaron, comienza su declinación. Entonces, lo más práctico es mantenerlas como plantas vivas, disfrutarlas como plantas de jardín. Sí. Respecto a esta última familia que nos mencionaba Gustavo Morales, hacemos actividades de investigación que van enfocadas a la priorización de algunos grupos. Entonces, no solo ocurre con orquídeas, sino con las otras familias botánicas. Para 2017 se pensó en proyectar una investigación relacionada con las orquídeas de Cundinamarca y a partir de diferentes muestreos de campo, de trabajo en herbario y demás, se tiene en proceso de publicación esta guía denominada Cundinamarca Colombia, las heliconias de Cundinamarca. Próximamente estará publicada de manera virtual en el Field Museum. Vamos a continuar. Señora. Alguien Anonymous se ha registrado, está preguntando, ¿se han registrado interacciones de dispersión o polinización en la colección? Bueno, es una pregunta generalizada, depende del grupo. Tenemos algunas plantas de aráceas, por ejemplo, en los invernaderos, que frente a la presencia de hormigas han sido polinizadas y han dado frutos, sin embargo no hemos podido probar su viabilidad. Para bromelias, las que están bajo condiciones externas, es decir, en las colecciones en campo, hemos visto la visita de colibríes. El principal colibrí que está en las instalaciones del jardín es colibrí coruscant, y sí han fructificado estas plantas. De hecho, algunas tilancias altoandinas han logrado generar semillas y es un evento bien importante destacar que hemos ya registrado la germinación
y establecimiento de algunas bromelias y orquídeas. Para el caso de orquídeas, sí tenemos especies visitadas y polinizadas por seguramente polillas nocturnas que ya han generado frutos y principalmente moscas. Para grupos de heliconias, desafortunadamente no, porque sus adaptaciones morfológicas en la flor les exigen, digamos, la visita de un polinizador un poco más especializado y no lo tenemos. Al menos adentro de... Dentro de los invernaderos y pues muy seguramente a los alrededores de Bogotá, ¿no? Porque pues generalmente son colibríes de pico curvo, como género Fatornis y todos esos grupos, digamos, afines. Para samias. Bueno, de propagación de... Sí. Bueno, en samias, otro grupo muy interesante y que hoy en día pues también ahora hay mucha gente que, digamos, ha estado haciendo estudios, haciendo investigaciones, realizando excursiones y que hoy en día hay 23 especies descritas para Colombia, de las cuales 17 son endemismos. Decía, pues, de nuevo, un endemismo es especies que solo existen en un área geográfica restringida y que en este caso, por estar en áreas restringidas de Colombia, entonces decimos que son endémicas de Colombia. Podrían haber endémicas de un departamento también. En este caso, por ejemplo, el Chocó tiene varios endemismos de samias. Decía que hay 23 especies. Somos de los, digamos, después de Australia, que tiene 75 especies, somos de los países que tenemos la mayor cantidad de especies de cicadáceas en general, de las cuales, pues, las samias son unas de ellas, y pues que en Colombia solo tenemos realmente el género samia. Son plantas de, digamos, acaules, es decir, plantas sin tallos o con tallos hasta posiblemente de 3 metros de altura. Es el caso, por ejemplo, de Samia tolimensis, que está en las estribaciones de la cordillera central, cerca, digamos, de entre Chaparral, pues al sur de Chaparral, y que tiene, repito, tallos de 3 metros de altura, pero la mayoría tienen un pequeño rizoma, un tallo subterráneo, y solo se ven las hojas, aunque algunas, como pues el caso de Pirofila, tiene peciolos hasta de 3 metros de altura, pero todas en general, las samias, son de sotobosque, es decir, están siempre a la sombra del bosque, están debajo del bosque, y la mayoría están en zonas bastante húmedas o lluviosas, aunque no encharcadas. Solamente una especie en Colombia prácticamente es de zonas secas y con un tiempo muy largo seco, que es Samia encephalactoides, que existe en el Chicamocha, en el área del cañón del Chicamocha. Es una samia endémica de esa zona, junto con un árbol muy vistoso, aunque no tan grande tampoco, como es el caso de la caballinesia, ¿cómo se llama? Un macondo, pues, pequeñito.
Dentro de las especies, pues la que más representatividad tenemos en el jardín botánico, Samia incógnita, del Valle del Magdalena. Samia montana es un endemismo en Antioquia, de la zona de, digamos, entre Nutibara y hacia el Chocó, hacia Murrí, sobre los 1800, 2000 metros de altura. Samia huilensis, que también es otro endemismo del departamento del Huila, solamente está en los municipios de Algeciras, Obo, Garzón y Pitalito. Entonces tiene una distribución aparentemente amplia, pero pues para el caso de una planta es una distribución ínfima dentro de lo que corresponde pues, a las distribuciones, a las grandes distribuciones de especies vegetales. Y hasta ahora solamente, por ejemplo, en el caso de Samia huilensis, solo es desde el centro hasta el sur del Huila que está presente entre los 1300 y los 1800 metros de altura. Samia amplifolia de la parte chocuana, y hacia el norte sobre, digamos, compartimos con Panamá y con Venezuela, Samia manicata, una samia de áreas, pues, entre húmedas y ligeramente secas. Las samias hoy en día tienen un gran interés ornamental. Desgraciadamente, la explotación la hacen los denominados materos, extrayendo plantas del bosque, poniéndolas en una matera o en una bolsita y vendiéndolas. Pero existe un gran interés en tener áreas de conservación y en, digamos, poder hacer las propagaciones para, digamos, lograr su conservación. Hay muchas personas agrupadas en la Sociedad Colombiana de Cícadas que están haciendo grandes esfuerzos, tanto, digamos, institucionales, como el caso de, repito, el Jardín Botánico de Medellín, en la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico de Bogotá, el Jardín Botánico de Tuluá, el Jardín Botánico del Quindío, que un poco el Jardín Botánico que está en Piedecuesta, de Eloy Valenzuela, pues de Santander. Y pues todos con un gran interés en las especies de sus zonas de realizar, digamos, conservación de estas especies, de rescatar algunas, lograr mantenerlas éxito, es decir, lograrlas mantener dentro de los jardines y poder hacer procesos o estudios para lograr propagación, para lograr su conservación. Profesor, tenemos una consulta. Dice, la mayoría de las especies vegetales, su crecimiento es natural, pero la intervención de la mano del hombre ha logrado nuevas especies o derivadas de las plantas. ¿Es cierta dicha información? Me señala acusante. Sí, es cierta. Este trabajo forma parte de la labor horticultural, que consiste en observar, monitorear, seleccionar los mejores caracteres de las plantas y a partir de la cruza, de una cruza asistida, donde seleccionamos el padre y la madre, obtenemos, digamos, variantes o variaciones o variedades que a veces se denominan cultivares, y esto pues no es la excepción en ninguno de los grupos que hemos trabajado. Para los más conocidos quizás son los de las bromelias y de muchas orquídeas también. Muchísimas gracias. Continuando, existe
como uno de los nuevos grupos dentro de las colecciones CEPAC, la familia Begoniaceae. Este grupo es muy nuevo, estrenamos esta colección a finales de 2018. Esta colección fue producto de una tesis o de un trabajo de tesis desarrollado al interior de las colecciones del Jardín Botánico, donde se formuló y se implementó. Se seleccionó un área específica que forma parte del bosque andino, en un área denominada La Rocalla, y pues allí podemos observar algunas especies. Las otras están distribuidas dentro del tropicario y bajo condiciones de invernadero. Algunas de las especies más representadas son Begonia foliosa, Foltonis y Oleosa. Estamos haciendo seguimiento pues, a estas plantas, aplicando condiciones de manejo que incluyen nutrición mineral, riegos frecuentes y, digamos, podas por las formas de crecimiento que demandan, digamos, ese trabajo para mantener las plantas en buenas condiciones. Como consideraciones generales, entonces nuestro interés está enfocado a representatividad de individuos por especie. Eso quiere decir variabilidad genética o su aumento en las colecciones. Esto se logra a partir de la identificación de zonas potenciales para colecta de material vegetal de la misma especie y que sea de origen geográfico distinto para aumentar esa variabilidad. Aseguramos la permanencia en el tiempo de estas colecciones a partir de las labores tradicionales de manejo y mantenimiento. Hacemos una documentación consolidada. A partir de 2016 implementamos un aplicativo que se denomina Collector for ArcGIS y dada, digamos, su colapso, si se puede llamar así, se está migrando toda esta información a una nueva plataforma que se llama ArcGIS Field, que muy seguramente daremos a conocer el próximo año. Hacemos labores de etiquetado y sistematización. Muchas de nuestras plantas, digamos, aparte de estar ya georreferenciadas y con toda su información en la base de datos, también tienen un etiquetado educativo QR que le permite al visitante acceder a toda la información básica sobre las diferentes especies ubicadas a lo largo y ancho del jardín botánico. Hemos mencionado las labores de investigación que desarrollamos dentro de los grupos y dentro de las especies priorizadas y hacemos una atención continua a los usuarios a partir de llamadas telefónicas o visitas consultando las diferentes especies. En la imagen ustedes pueden observar que forman un poco parte de la respuesta sobre variedades a veces creadas por el hombre o no, pero la plasticidad que puede mostrar una sola especie en términos de la variabilidad del color o de la diferencia que uno percibe visualmente de una misma especie. En términos de las instalaciones y zonificación, el Jardín Botánico cuenta con unas áreas delimitadas geográficamente en las cuales se hacen las labores de enriquecimiento de acuerdo a la naturaleza de esa zona. Entonces, en gris ustedes observan todas las áreas, digamos que están sembradas dentro del Jardín Botánico, pero en colores ustedes pueden observar la presencia de colecciones CEPAC a lo largo y ancho del Jardín Botánico, siendo de pronto un poco más representativas estas áreas de acá, que son 3 invernaderos, invernadero de clima frío, banco plantular y clima cálido, donde se propagan pues, grupos de estas plantas, y otros individuos que están sembrados en diferentes zonas del Jardín Botánico. Aquí en azul observan, digamos, la presencia de individuos de magnoliáceas,
que forman aquí como una línea. Y otra área importante pues es el tropicario que ya tiene gran representatividad de las diferentes familias mencionadas. Aquí ustedes ven una foto muy reciente de cómo quedó este ambiente que los invito a visitar porque quedó realmente muy agradable a la vista. Y pues individuos de nuestras bromelias, individuos de pasifloras, aráceas, algunas plantas acuáticas que forman parte de nuestras colecciones vivas, pero que no forman en este momento parte de las colecciones EPAC, entre otros grupos. También, digamos, tenemos documentado todo el tema de estado de conservación de estas especies. Algunos de las publicaciones que se tienen para este tema incluyen la guía de especies amenazadas del Jardín Botánico, que se encuentra, digamos, en una versión virtual. Un artículo denominado Avances para la conservación de Masdevallia caudata, y un artículo reciente denominado Plantas amenazadas de la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, en esas diferentes publicaciones se documenta pues las especies que son mantenidas y preservadas al interior de estas colecciones, y quizá, digamos, uno de los grupos más importantes es Masdevallia ígnea, que conforma quizá la colección más importante a nivel de variabilidad genética a nivel Colombia. Desarrollamos diferentes actividades de manejo y mantenimiento que permiten la preservación de estas colecciones. Entonces, hacemos labores de desinfestación cuando el individuo proviene de una zona externa, bien sea de colecta en campo, con los debidos permisos de colecta, las donaciones o las compras. La desinfestación tiene que incluir, digamos, labores desde la desinfección, desde el lavado, desde el retiro manual de organismos que son foráneos y que en ocasiones pueden afectar las colecciones vivas. También la selección de materiales específicos que cumplan unas buenas condiciones de drenaje y que permitan el acondicionamiento del sistema radicular de las plantas para un buen sistema de siembra. Unas condiciones de invernadero que deben responder a los diferentes grupos. Entonces hemos visto que a lo largo de la charla hemos hablado de plantas de páramo, de plantas de selva tropical. Entonces necesitamos buscar el lugar más adecuado para mantener vivas esas plantas fuera de su hábitat natural. También acondicionamos unos riegos que generalmente son asistidos. Hay una persona encargada de regar diferentes colecciones de acuerdo a sus requerimientos hídricos, y a partir de la observación continua del equipo de profesionales que conforma estas colecciones, se hacen diagnósticos de los problemas fitosanitarios que puedan tener, la identificación de los agentes que están afectando, independientemente si son bacterias, hongos, virus, algas. Tenemos un equipo de profesionales también desde el componente de fitosanidad que asesoran esta parte y nos permiten dar los tratamientos tanto preventivos como curativos específicos a cada uno de sus agentes y mejorar las condiciones de salud de nuestros individuos. Finalmente, como proyecciones tenemos el enriquecimiento y ornato del tropicario, que es el área, digamos, consentida y que queremos escalar a un mayor nivel y que sea reconocido, por lo menos a nivel latinoamericano, como un ejemplo. El fortalecimiento del sendero de orquídeas y bromelias Pedro Ortiz Valdivieso, el desarrollo de investigación en conservación de especies amenazadas y fortalecimiento de alianzas estratégicas que nos permitan, digamos, aportar al enriquecimiento de otras colecciones y a su vez obtener germoplasma distinto a las accesiones que ya tenemos, así como diferentes investigaciones en esas mismas líneas. Queremos extender un agradecimiento a la Subdirección Científica, al Herbario del Jardín Botánico de Bogotá,
al equipo y a sus integrantes de Colecciones Vivas, al equipo del Tropicario, el laboratorio in vitro y especialmente a la comunidad de San Antonio del Tequendama, que de una u otra manera ha aportado su grano de arena para el engranaje de lo que hoy son estas colecciones CEPAC. Muchísimas gracias. ¿Es decir algo? No, está bien. Muchas gracias. Feliz tarde y estamos atentos a sus observaciones y preguntas. Muchas gracias, Juan Camilo, y muchas gracias, profesor Morales. Tenemos una última pregunta. Es de Nicola. ¿Puede ser, dice, es un reto que enfrentemos con la conservación ex situ, es mantener la diversidad genética intraespecífica a través del tiempo y, más importante, a través de las generaciones de los organismos? ¿Cuáles son las estrategias del Jardín Botánico de Bogotá para asegurar la preservación de diversidad genética en sus especies priorizadas? Me interesa saber, por ejemplo, si hay estrategias de hacer reproducción con ejemplares vivos de otras colecciones o si se complementan los ejemplares vivos con colecciones de semillas. Bien importante esta pregunta porque pues quizá la conservación de la variabilidad genética es digamos, el talón de Aquiles, digamos, el aspecto más importante para conservar colecciones ex situ. Entonces, nosotros, dentro de algunos grupos, hemos almacenado principalmente polen de algunos grupos como magnolias, y algunos grupos como orquídeas provenientes de otras colecciones y se ha hecho la cruza con individuos de nuestras colecciones. Una de los objetivos principales también es que esas nuevas accesiones que están entrando por diferentes mecanismos o vías, conozcamos su origen geográfico y esté datado dentro de la hoja de vida del ejemplar, que nos permita, digamos, garantizar un origen geográfico distinto. Adicionalmente, también se ha implementado recientemente el laboratorio de biología molecular, que en años posteriores, digamos, nos pueda colaborar con análisis a nivel molecular para determinar esa variabilidad. Digamos, esas son como las estrategias que usamos hasta el momento. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Le doy paso a nuestra compañera Magda. Muchas gracias, Nancy. Entonces vamos a dar cierre a esta interesante charla del día de hoy, no sin antes agradecer por el espacio a Gustavo Morales, el profesor Gustavo Morales, con toda su sabiduría exponiendo todos los procesos de estas familias botánicas que tenemos desde el Jardín Botánico, así como Juan Camilo Ordóñez, también encargado de todos estos procesos. Agradecemos también a ustedes quienes nos acompañaron hasta el final de esta charla, de esta tertulia, a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía, y los invitamos a que sigan conectados a la agenda académica de la conservación, del Jardín Botánico. Esta semana tendremos entonces una agenda académica muy nutrida en donde estaremos con la Semana Ambiental y me permito entonces recordar que el viernes 4 de junio a las 10 de la mañana estaremos presentando una tertulia llamada Pacas Digestoras, Valoraciones y Retos para el Uso y el Aprovechamiento de Residuos. Los esperamos entonces este viernes a las 10 de la mañana y nuevamente la próxima semana, 9 de junio, a partir de las 2 de la tarde, con una nueva tertulia académica de la conservación que hemos titulado Diversidad Vegetal en los Cerros Orientales de Bogotá. Agradecemos entonces a ustedes por la compañía el día de hoy y feliz tarde para todos.